Bienvenidos a Tareas Plus. Este es el primer video, la primera lección del curso de cálculo vectorial, en donde estaremos analizando sistemas de coordenadas unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales. Estaremos hablando de superficies en el espacio tridimensional, de figuras con volumen. Estaremos hablando de funciones en dos dimensiones. Estaremos también hablando de curvas paramétricas en el espacio tridimensional. Hablaremos de los conceptos generalizados de límite, de derivada, de integral. Hablaremos de algunos teoremas de integración para funciones vectoriales. Y además de eso estaremos generalizando aún más, hablando de funciones de varias variables. En esta lección estaremos analizando los tipos de sistemas de coordenadas que existen, con el objetivo de realizar un repaso de las primeras instancias de los cursos de cálculo, con el objetivo de llegar a sistemas tridimensionales. En pantalla tenemos en primera instancia un sistema unidimensional de coordenadas. La palabra unidimensional, como su nombre lo indica, me está hablando de una dimensión, de una sola coordenada. Esa coordenada le daremos el nombre de coordenada X. Entonces, para ubicar un punto en el espacio unidimensional, basta con trazar un sistema de coordenadas que tenga una flecha que indique cuál es su sentido positivo. Además de eso, debe contener un punto de referencia que es el origen de coordenadas, y la ubicación de un punto en el espacio depende de qué posición ocupa a nivel relativo con respecto a el origen de coordenadas. De esta manera, los valores de X que se encuentren en este lado del eje de coordenadas, en la parte, digámoslo así, derecha del eje de coordenadas, son valores de X que son positivos, mientras que si nos ubicamos en la parte izquierda del origen de coordenadas, estaremos hablando de diferentes valores de X que son negativos. De esta manera podemos obtener, por ejemplo, o graficar el número 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Va creciendo hacia la derecha esta escala numérica, mientras que a la izquierda tendremos los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, entre otros. Cabe anotar que típicamente se ubican los números enteros, pero en general X puede pertenecer a cualquiera de los números reales, es decir, vamos a ubicar cualquier número real sobre este sistema unidimensional. La utilización de sistemas unidimensionales, bidimensionales, o como lo veremos posteriormente, tridimensionales, en la física tiene que ver con el tipo de movimiento que estemos analizando. Por ejemplo, si estamos hablando de un objeto en caída libre que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, basta con utilizar un sistema de coordenadas unidimensional, un solo eje de coordenadas, ya que carece de importancia el análisis en otras direcciones. Hablemos ahora un poco del sistema bidimensional. En el sistema bidimensional debemos tener dos ejes de coordenadas, un eje X y un eje Y. Lo más común es que este sistema bidimensional tenga la característica de que es un sistema rectangular. Significa rectangular el hecho de que los dos ejes de coordenadas formarán ángulos rectos entre sí. Existen sistemas bidimensionales que no necesariamente son rectangulares, pero se dejará para otro tipo de curso. En este curso vamos a hablar de sistemas bidimensionales y tridimensionales que son rectangulares. En este caso, a diferencia del sistema unidimensional, en donde un solo número bastaba para determinar la posición de un objeto, en el caso de la física, el número 4, por ejemplo, representaría un objeto que se encuentra en este punto y no se necesitaría más información para conocer su ubicación. En el sistema bidimensional las cosas son un poco diferentes, dado que en el eje X se manejará la misma rigurosidad y la misma convención que en el sistema unidimensional. Tendremos entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. Pero en el eje Y sucederá algo similar. Tendremos aquí entonces el 1, el 2 y por ejemplo el 3. Y por debajo del eje X tendremos el menos 1, tendremos el menos 2,
y tendremos el -3. De esta manera, la ubicación de un punto en el espacio se realiza de la siguiente manera: se aparean las respectivas componentes x y y de dicho punto. De esta manera, el punto que acabamos de graficar corresponde a un punto P cuyas coordenadas son 3 en x y 2 en y. Siempre la primera entrada del punto corresponde a la componente en x o abscisa, y la segunda entrada de este par ordenado corresponde a la componente en y, o también conocida como ordenada. De esta manera podemos identificar divisiones que generan el origen de coordenadas en cada uno de estos dos sistemas. Tenemos entonces que aquí el valor de x igual a 0 divide a la recta x en dos partes. La parte de derecha, que corresponde a una semirrecta en donde están ubicados los x positivos, y a la izquierda de este se genera otra semirrecta donde están ubicados los x negativos. En el caso del sistema bidimensional tenemos entonces 4 cuadrantes: cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, con las siguientes características. En el cuadrante 1, x es positivo y y es positivo. En el cuadrante 2, x es negativo y y es positivo. En el cuadrante 3, x es negativo y también y es negativo. Y en el cuadrante 4, x es positivo y y es negativo. Se divide entonces el espacio bidimensional, que es en realidad un plano, en 4 cuadrantes. Hablemos ahora un poco del espacio tridimensional de manera introductoria. Tenemos entonces que el sistema unidimensional está conformado por un eje de coordenadas, el sistema bidimensional por dos ejes de coordenadas, con utilidad en la física para movimientos curvilíneos, como por ejemplo el movimiento parabólico o el movimiento circular en un plano. Y en el sistema tridimensional tenemos entonces tres ejes de coordenadas: nuestro eje x, nuestro eje y nuestro eje z. En el sistema bidimensional nos faltaba anotar que el origen de coordenadas tiene precisamente una coordenada en x igual a 0 y una coordenada en y igual a 0. De la misma manera, en el sistema tridimensional tenemos un origen de coordenadas que denotamos mediante la letra O mayúscula, y tiene tres componentes: 0 en x, 0 en y 0 en z. Tiene tantas componentes como dimensiones estemos analizando. Ahora, este sistema tridimensional tiene una característica fundamental. No todos los sistemas tridimensionales son útiles para las matemáticas, o por lo menos para el curso de cálculo que estamos analizando. El sistema tridimensional tiene la característica de que está construido mediante una regla geométrica denominada la regla de la mano derecha, que consiste en lo siguiente: una vez definida la posición de dos de los ejes coordenados del sistema tridimensional, el tercer eje de coordenadas debe tener una única dirección y sentido. De esta manera, si ubicamos el dedo índice de la mano derecha a lo largo del eje X y el dedo del medio, el dedo central, a lo largo del eje Y, de manera unívoca, el eje Z debe ir dirigido en la misma dirección y sentido del dedo pulgar. Esta es la denominada regla de la mano derecha, es decir, este dedo debe ir a lo largo del eje X, este dedo debe ir a lo largo del eje Y, por consiguiente el eje Z debe coincidir con el dedo pulgar. Existen otros tipos de sistemas tridimensionales denominados sistemas levógiros y que siguen la regla de la mano izquierda, pero nos concentraremos única y exclusivamente en sistemas tridimensionales dextrógiros, es decir, que sigan la regla de la mano derecha. Esta regla será muy útil a la hora de definir conceptos tales como el producto vectorial o producto cruz entre cantidades
vectoriales. En siguientes lecciones estaremos hablando del concepto de distancia entre dos puntos, tanto en el sistema unidimensional como en el sistema bidimensional y en el sistema tridimensional.